Venezuela. En su tiempo, fue uno de los países más ricos del mundo, gracias a las reservas de petróleo, pero a día de hoy, a diferencia de otros países ricos en petróleo, como lo son Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, o Arabia Saudita, Venezuela en lugar de mejorar, y ser uno de los países más prósperos y ricos del mundo, hizo todo lo contrario, es decir, retroceder, pero ¿cómo es que un país rico, en un recurso tan valioso como lo es el oro negro, es ahora uno de los peores países para vivir en América? Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, te invito a quedarte viendo este video hasta el final, así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin nada más que decir, empecemos de una vez. Como mencioné en la introducción, Venezuela durante los años 50 y 60 era uno de los países más prósperos y ricos del mundo, gracias a sus reservas de petróleo. Desde 1945, la economía había comenzado a crecer a pasos agigantados. Para 1950, Venezuela era el cuarto país más rico del mundo, solo superado por Nueva Zelanda, Suiza, y los Estados Unidos. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la economía continuó en un notable crecimiento, lo que provocó la llegada de migrantes provenientes de Europa. Pero en 1958, sacaron del poder a Pérez Jiménez, siendo sucedido por algunos presidentes de corta duración, pero finalmente, el cargo fue tomado por Rodrigo Betancur, en 1959, comenzando así una ola de gobiernos democráticos. Pero durante ese tiempo, Venezuela comenzó a aumentar su deuda. En 1976, el presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, nacionalizó el petróleo, creando así la empresa PDVSA, o Petróleos de Venezuela. Esto lo menciono, ya que es algo clave para lo que sigue después. Durante ese tiempo, Venezuela era conocida como la Venezuela Saudita, esto por el gran oro negro que poseía. Pero a partir de 1983, la economía venezolana se vino abajo, esto debido a la caída del precio del petróleo, el cual pasó de estar en $35 por barril, a únicamente $10, y al ser la economía venezolana, casi completamente dependiente de este, pues comenzó una crisis económica. Para 1992, 10 de los 19 bancos más importantes del país, estaban prácticamente insolventes, la inflación también se disparó, llegando hasta el 100% anual en 1996. La pobreza también aumentó bastante, llegando a ser de casi un 80%. En 1989, se presentó el llamado como Caracazo, que ocurrió entre el 27 de febrero y el 8 de marzo del anteriormente mencionado año, que fueron una serie de protestas y saqueos, generado por el aumento a la gasolina y la mala situación económica. Esto generó la aparición del primer protagonista de esta historia, y hablo del militar, Hugo Rafael Chávez Frías, el cual fue un coronel del ejército, que se dedicó durante los años 80 a reclutar soldados que tuvieran ideas de corte izquierdista, con el objetivo de algún día tomar el poder, y ese día llegó el 4 de febrero de 1992, ese día, Chávez junto con sus militares, realizaron un golpe de estado contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El golpe de estado fracasó, y Chávez posteriormente fue encarcelado, pero todo esto le benefició, ya que hizo ver a Chávez como un revolucionario, como un hombre que quería ayudar al pueblo, y sacarlo de la crisis económica. Pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar, y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Finalmente, Chávez salió de prisión en 1994. Y empezó una campaña política que alentaba a no asistir a las urnas en las siguientes elecciones, para así demostrar que el pueblo no quería seguir con las políticas recientes. Lo que ocasionó el colapso de los partidos tradicionales y el creciente rechazo a las medidas políticas y económicas.
Así que, Hugo Chávez decidió iniciar su propio movimiento político, el denominado como Movimiento Quinta República, por sus siglas, MVR. El movimiento chavista buscaba la instauración de una revolución bolivariana que debía sacar a Venezuela de la pobreza a la que había sido sometida por sus exgobernantes. La revolución bolivariana se definía en un principio como un movimiento únicamente de izquierda, sin ser necesariamente socialista, como lo dijo Chávez en una entrevista. Claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Aunque ya veremos qué pasó después, y lo mal que envejecieron las palabras de Chávez. El 8 de noviembre de 1998, se celebraron primero las elecciones legislativas. El MVR obtuvo 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados, es decir, sin tener mayoría, únicamente teniendo el 21.3% de los votos. Pero el 6 de diciembre de ese año, Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela, con un arrollador 56.5% de los votos. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56.23%. Los venezolanos no lo sabían, pero sus destinos cambiarían radicalmente desde ese instante. Chávez tomó el cargo oficialmente el 2 de febrero de 1999. Prácticamente, apenas si puso un pie en el poder, comenzó a cumplir una de sus mayores promesas, la cual era crear una nueva constitución. El 25 de abril de 1999, se realizó un referéndum constituyente de carácter consultivo, y fue aprobado por más del 81% de la votación, aunque el 62% no votó. El 20 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente terminó el proyecto de constitución, y para el 15 de diciembre de 1999, el gobierno realizó un segundo referéndum, que fue aprobado por el 71% de los votos. La constitución fue ratificada, naciendo así la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Chávez comenzó relativamente bien, dando ayudas a los más necesitados, mediante programas sociales. El problema es que esos programas se financiaban gracias a la venta de petróleo. Estos apoyos le garantizaron a Chávez un mayor respaldo ciudadano, aunque Chávez tendría otro problema, y ese sería que los medios y las élites políticas no estaban de acuerdo con su gobierno. En el año 2002, se presentó un intento de sacar a Chávez del poder, por parte de la oposición venezolana, instaurando a un nuevo presidente. El presidente únicamente gobernó 3 días, hasta que Hugo Chávez regresó al poder. A partir de este punto, Hugo Chávez empezó a ser más represor con la oposición, tratándola como golpista, aunque bueno, creo que se le olvidó, que 10 años antes, él también había sido golpista. Empezando con los medios de comunicación, el gobierno poco a poco se hizo del control de los medios. Si tú eras periodista y hablabas mal de Chávez, era probable que perdieras tu empleo, y si tenías muy mala suerte, es probable que terminaras preso. Chávez incluso creó su propio programa de televisión, llamado Aló Presidente, para difundir más sus mensajes, y estar más cerca del pueblo, el cual era transmitido todos los domingos, desde las 11 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Chávez también comenzó a retirar las licencias de transmisión a los canales que hablaran mal de él, cosa que fue condenada por Estados Unidos y la Unión Europea. En el plano de la política exterior, Hugo Chávez se mostraba como un antiestadounidense, esto como resultado del intento de golpe de Estado de 2002, ya que para él, este golpe de Estado había sido una gran conspiración, liderada por los Estados Unidos, por lo cual, Chávez tendría un mayor acercamiento con Rusia y China, llamando incluso al presidente estadounidense, George Bush Jr., con el apodo de Mr. Danger, o en español, Señor Peligro. Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger.
Incluso obligó al embajador estadounidense en Venezuela a salir del país en el año 2008. Con el siguiente mensaje: ¡váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! En agosto de 2004, se presentó una elección de revocación de mandato en Venezuela, pero como Chávez contaba con bastante apoyo popular, debido a los programas sociales, pues ganó con el 55% y pudo continuar siendo presidente. Chávez también logró tener el control de la Asamblea y el Tribunal Supremo. En este último caso, Chávez ocupó su control parlamentario, para así nombrar a los jueces de la Corte. También se hizo del Poder Electoral, mejor conocido como CNE, o también como Consejo Nacional Electoral, y varios de sus empleados eran chavistas, y hasta la fecha lo siguen siendo, consolidando más el poder de Chávez y su movimiento en el país. Ya en el año 2006, Chávez se presentó a la reelección, ganando con un sólido 63% de los votos. Aunque un año antes, en el año 2005, se realizaron elecciones parlamentarias en Venezuela, donde la oposición decidió no participar, esto por la falta de confianza que había en la CNE, dando así todo el poder a Chávez y su partido en la Asamblea. En el plano económico, que creo yo, es el más importante en este caso, Chávez se dedicó a expropiar empresas como loco. En total se estima que Chávez expropió cerca de 2000 empresas, incluso se decía que lo hacía por simple diversión. Exprópiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Las expropiaciones eran anunciadas en la televisión. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Estas expropiaciones masivas, no hicieron más que ahuyentar por completo las inversiones del exterior, ya que ¿quién rayos va a querer invertir en un lugar donde al loco del presidente se le ocurre expropiar empresas a cada rato? Chávez también introdujo controles en los precios, y como dije en el video sobre Antonio de Oliveira Salazar, esto no es una buena idea. Los precios estaban limitados, haciendo que los vendedores, en varios casos tuvieran que vender con pérdidas monetarias. Es decir, no ganaban nada de dinero, al contrario, por cada cosa que vendían, perdían más y más dinero. Entonces así ¿quién iba a querer tener un negocio? Pero ten cuidado si se te ocurría subirle el precio a tu producto, porque podrías ir a la cárcel por hasta 6 años. Aunque gracias a los ingresos del petróleo, las ayudas sociales podían seguir, ¿verdad? ¿Verdad? No, porque en el año 2008, ocurrió una crisis económica mundial, que provocó una caída en sus precios. ¿Y qué hace cualquier gobierno sensato? ¿Como que recortar el gasto público para evitar el déficit? Obviamente no, eso es lo más estúpido que he escuchado. Estás despedido. Lo que hay que hacer, es prender la impresora de dinero, e imprimir dinero como si no hubiera un mañana. Esto obviamente provocó una mayor inflación, pero sin todavía llegar a la hiperinflación. A partir del 2009, se aprobó una reforma constitucional, que concedió la posibilidad de una reelección indefinida, siendo uno de los últimos pilares para la instauración de la dictadura. En el plano de los recursos, la enorme cantidad de expropiaciones, generaron que los servicios fueran ineficientes. Por ejemplo, cada vez había más cortes de agua y de electricidad. La situación fue tan mala, que ahora Venezuela, importaba los alimentos que antes exportaba, ya que su industria de producción de alimentos, ya era prácticamente inútil. Ya para el año 2011, Chávez se encontraba en la parte final de su existencia, esto porque le habían detectado cáncer. Aún así, participó en las elecciones de 2012, donde ganó, con un 54% de los votos, aunque hubo claras acusaciones de fraude. Al final, Chávez ni siquiera pudo juramentar como presidente, ya que partió al más allá, el 5 de marzo de 2013. Como curiosidad, Chávez abandonó la existencia, justamente 60 años después, que el conocido dictador soviético, Joseph Stalin. Y finalmente, Venezuela sería libre.
como creen. Obviamente Chávez tendría a su sucesor, el cual era Nicolás Maduro, o como yo le digo, Nicolás Maburro, el cual era un ex chofer de autobuses. El gobierno de Maduro comenzó primero como presidente interino de Venezuela, posteriormente su gobierno fue aprobado en abril, luego de ganar las elecciones con un margen muy cerrado, contra el candidato opositor, Enrique Capriles. Las elecciones fueron consideradas como fraudulentas por varios sectores, pero nada pudo evitar que Maduro se sentara en el asiento presidencial. Si Chávez fue un dictador represor, pues Maduro lo sería el doble. Para empezar en un orden cronológico, explicaré la crisis venezolana de 2017 y 2018. La crisis económica se debió más que nada al colapso total de la economía del país, aunque desde el 2014 se pronosticaba esto, luego de aplicar tantas políticas erróneas, como por ejemplo, la impresión sin control de dinero, generando una inflación que según el BCN, la inflación registrada en 2018, fue del 130.060%, y según el Observatorio Venezolano de Finanzas, esta llegó hasta la enorme cifra de 1.698.488%. A la moneda venezolana, le han tenido que quitar 14 ceros desde el 2007. Es decir que hoy en día, un dólar americano, equivaldría realmente a 5.300 billones de bolívares. El dinero prácticamente no valía nada, incluso se hacían obras de arte con él, ya que era más barato que comprar los materiales necesarios. Para comprar un simple pan, necesitabas varios fajos de billetes. Incluso, en el año 2021, imprimieron un billete de 1 millón de bolívares. Los supermercados, poco a poco se vaciaban, teniendo anaqueles casi completamente vacíos. Te podías encontrar a personas peleando por comprar un producto, como las que ocurren durante los periodos de ofertas. Pero, en vez de pelearse por una pantalla último modelo, o una consola de videojuegos, se estaban peleando por comprar una barra de pan, una mantequilla, o incluso un rollo de papel de baño, habiendo filas eternas, para únicamente comprar algo de comida. Productos tan básicos como lo son el papel del baño, eran muy difíciles de encontrar en aquel momento. Se estima que debido a la crisis, los venezolanos perdieron aproximadamente 11 kilos de peso. Esto obviamente, generó protestas contra el gobierno, las cuales fueron violentamente reprimidas por el Estado. Esto provocó sanciones por parte de las potencias occidentales. Mientras el descontento social crecía, millones de venezolanos abandonaron Venezuela. Se estima que aproximadamente 6 millones de venezolanos se han tenido que ir de Venezuela, por la pésima condición económica. Actualmente en 2025, la inflación se ha logrado controlar, aunque no del todo. En 2018, Maduro se presentó en las elecciones, donde fue reelegido con un 67.8% de los votos, con otra vez, acusaciones de fraude, aunque esto obviamente desató protestas, y entre todas estas manifestaciones, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela, haciendo un contrapeso a Maduro. Guaidó fue reconocido como presidente por varios países, entre ellos Estados Unidos. Lamentablemente para el pueblo venezolano, el gobierno de Guaidó no pudo consolidarse frente a la dictadura de Maduro. Aunque en ese mismo año 2019, ocurrió un enorme apagón nacional, que duró entre 5 y 7 días. De hecho, hasta la fecha, sigue habiendo cortes de electricidad recurrentes, en algunas zonas del país. Entre 2013 y 2023, en solo una década, Venezuela perdió el 80% de su economía, culpa de las malas políticas de Maduro y Chávez. En otros aspectos, Maduro comenzó una especie de culto a la personalidad de Hugo Chávez, colocando estatuas suyas, poniendo los ojos de Chávez en varios lugares, volviendo a Chávez una figura casi religiosa, construyendo incluso un mausoleo en su memoria, donde hay pinturas donde ponen a Chávez como si fuera un héroe del país, e incluso el propio Nicolás Maduro ha hecho una extraña forma de rendirse culto a sí mismo, creando una serie de dibujos animados, llamada Super Bigote y su mano de hierro.
donde esta versión de Maduro lucha contra el imperialismo americano, pero al mismo tiempo, su diseño es un copia y pega de Superman, un icono de la cultura estadounidense. Aparte de tener una animación extremadamente cutre, también es obviamente propaganda chavista. En las navidades de 2022, a los niños de las escuelas se les regalaron figuras de Super Bigote y Super Celita, que no es más que la esposa de Maduro. En lo que a represión respecta, Maduro tiene un control casi total de las Fuerzas Armadas, incluso contando con espías dentro del ejército, para acabar con cualquier disidencia. Aún así, sí ha habido ligeros levantamientos de protesta dentro del ejército, principalmente por soldados de menor rango, pero estos obviamente han sido despedidos. El gobierno también cuenta con su propia organización paramilitar, los denominados comúnmente como colectivos, que no son más que grupos de delincuentes, que se encargan de acabar con cualquier oposición a Maduro, dentro de los barrios populares. Además de que los civiles venezolanos no pueden levantarse en armas, ya que el gobierno tiene prácticamente todo el control de estas. Y hablando de delincuentes, la criminalidad creció bastante durante el régimen chavista. Muchos lo hacían por la necesidad, pero otros también por las ganas de simplemente molestar al pueblo. La capital de Venezuela, Caracas, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Aunque también algunos delincuentes han escapado de Venezuela para hacer sus fechorías en otros países, como el famoso Tren de Aragua, que ha sembrado el terror en países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, México y Estados Unidos. En lo que a la geopolítica respecta, Estados Unidos ha implantado sanciones contra Venezuela desde el año 2015, aunque principalmente contra miembros del gobierno cercanos a Maduro. Las sanciones se acrecentaron más durante los años 2018 y 2019, esto por las constantes faltas contra los derechos humanos. Algunos partidarios del gobierno de Maduro tachan a estas sanciones como las culpables de la crisis de Venezuela, siendo que estas sanciones son más que nada contra los negocios de la dictadura, lo que me lleva al punto de que Venezuela es actualmente una dictadura que también se dedica a vender sustancias felices. Ustedes me entienden. Con el llamado cartel de los soles, el gobierno de Nicolás Maduro vende ilegalmente las sustancias felices a diversos países del mundo. Luego de desviarme un poco del tema geopolítico, Maduro también ha mostrado intenciones por recuperar la zona del Esequibo, un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. Un ejemplo claro de esto fue un referéndum realizado el 3 de diciembre de 2023, donde se cuestionaba a los venezolanos si quieren anexar al Esequibo como un estado más del territorio venezolano. Aunque actualmente, pienso que las intenciones de recuperar el Esequibo por parte de Maduro, son más que nada, intentos desesperados por aumentar su popularidad. Además que el tema del Esequibo, justamente renace cuando hace unos pocos años, descubrieron un enorme yacimiento de petróleo en la zona, haciendo a Guyana, uno de los países más ricos del mundo. El 28 de julio de 2024, se llevaron a cabo elecciones en Venezuela, donde supuestamente Maduro volvió a ganar con el 51.2% de los votos, pero las elecciones estuvieron llenas de irregularidades, como por ejemplo, la inhabilitación de candidatos, como la principal cabeza opositora, María Corina Machado, la cual fue inhabilitada por 15 años de participar en política, esto por apoyar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea tienen sobre Venezuela. Machado presentó a otro candidato, el cual sería Edmundo González, y juntos conformaron un equipo opositor contra Maduro, pero el gobierno no dejaría de presentar trabas contra los eventos de campaña de Machado y Edmundo. Además, muchas personas no pudieron registrarse para votar, así como también, evitaron a toda costa, el voto de venezolanos en el exterior, que recordemos que son más de 6 millones, los cuales en su mayoría, votarían contra la dictadura. La limpieza de las elecciones, estaba supuestamente garantizada por los acuerdos de Barbados, pero al final, no se cumplió nada. Durante las elecciones, los colectivos hicieron su aparición, para evitar el voto de las personas contra Maduro. Posterior a las elecciones, el gobierno tenía por ley, 48 horas para mostrar las actas de votación,
Sucede que ya han pasado casi 4.000 horas, y el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado las actas de las elecciones, en las que se supone que Maduro ganó con el 51.2%. Aunque otras fuentes dicen lo contrario, Edmundo González ganó con el 67% de los votos. Incluso una imagen de un trabajador de la CNE muestra gráficas donde se puede ver que la mayoría de los votos son para Edmundo González. Aunque hay que recordar que la mayoría, por no decir todos, los trabajadores de la CNE son allegados a Maduro, los resultados preliminares del régimen mostraban un total sumado de votos de hasta el 130%, el otro 30% deben ser o bien bots, votos dobles, triples o cuádruples, los fantasmas de votantes que ya no están con nosotros, o quién sabe. El caso es que esos votantes se los sacaron de algún lado. También se restringió la entrada al país de varios observadores internacionales. Aunque países como Rusia, China, Irán, Cuba, el gordito nuclear, y otros países aliados a Venezuela, han reconocido a Maduro como el vencedor, mientras la gran mayoría de países reconocen a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones. Posterior al descarado fraude, se levantaron manifestaciones contra el régimen, donde incluso derribaron estatuas de Hugo Chávez. El gobierno respondió obviamente, incluso allanando ilegalmente las casas de personas que demostraban descontento por medio de redes sociales. Arrestando a muchas personas, que su único delito es manifestar su descontento con el sistema actual. El gobierno supuestamente se ampara de una ley creada para evitar, entre comillas, la promoción del fascismo, cuando los que de verdad parecen fascistas son Maduro y su grupo de vendedores de sustancias felices. Es más, pido una disculpa a los pocos fascistas que vean mi contenido, por compararlos con alguien tan ridículo como Maduro. Durante los días posteriores a las elecciones, sucedieron situaciones algo extrañas, o mejor dicho ridículas, como el hecho de varios tweets de Elon Musk, donde se burlaba de Maduro, con tweets como los que ves en pantalla. Maduro respondió, retando a Elon a una pelea. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Incluso le dedicaron un capítulo de Super Bigote, el cual parece ser uno de esos cortos animados que salían en los discos pirata del Tianguis. También se peleó con el youtuber Jordi Wild por haber hecho un capítulo de su famoso podcast, The Wild Project, con María Corina Machado, que recordemos es la principal opositora a Maduro. Todas estas declaraciones ocurrieron en cadena nacional. La verdad, Maduro me da mucha pena ajena. Imagina que eres el líder de una nación, y todavía haces esas idioteces. Maduro, aparte de dictador, también es un bufón. Como prueba, dejaré las que yo llamo, las 5 maburradas de Maduro. Guárico, Caracas, Aragua, Miranda, Barinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Está dedicado González López las 35 horas del día. Perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Para meterse escuela por escuela. Niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión. Pero volviendo otra vez al tema, Edmundo González tuvo que abandonar Venezuela, y recientemente se le aplicó una orden de aprehensión en Venezuela, con una recompensa de $100.000, que no es nada, comparado con los 15 millones que ofrece Estados Unidos por Maduro. Incluso, Maduro ha estado planeando la construcción de cárceles, que serían exclusivas para sus opositores. También, Maduro le ha pagado a figuras famosas del internet, como el tiktoker argentino, Michelo, para que hablen bien de él, y de su gobierno en Venezuela. Venezuela no es como te dicen las redes.
Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. En octubre de 2024, sacó como cortina de humo el hecho de adelantar los festejos navideños desde el 1 de octubre. Actualmente, el día 7 de enero de 2025, estoy terminando de escribir el guión de este video. Maduro está a punto de juramentar para otro mandato de 6 años, es decir, gobernaría hasta 2031, si es que los venezolanos así lo permiten, que espero que no. El peor error de Venezuela fue no haber diversificado su economía y dejarla casi todo en manos del petróleo, el cual se acabará en algún punto, problema que también enfrentarán varias naciones petroleras, como Arabia Saudita o Qatar, además de hacer un gasto irresponsable del presupuesto público, lo que los llevó a imprimir billetes como si fueran simples pedazos de papel que siempre valdrían lo mismo, además de otro gran problema, que recién me doy cuenta que creo que no puse antes, y ese es el nepotismo y amiguismo. Básicamente, las empresas y tierras que Chávez expropiaba, muchas fueron a parar a manos de familiares o amigos, quienes no sabían cómo administrar una empresa, generando una gran ineficiencia, que provocó todo lo que ya vimos, además que gracias a eso, la familia de Hugo Chávez, como por ejemplo su hija, tienen una fortuna multimillonaria, mientras en su país hay personas que se desviven por el hambre, o la falta de ingresos. Si vas a expropiar algunas empresas, lo mejor es que estén en manos de personas bien capacitadas, y no de tu tía Gertrudis, que únicamente le das el puesto porque es tu tía, y que terminará llevando a la empresa a la ruina de la ineficiencia. Mientras ella se hace rica robando el dinero de la empresa. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si fue así, te pido por favor le des like, te suscribas al canal para apoyarme a hacer más contenido, y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.